entre Danilo Medina y Gonzalo Castillo, una complicidad a la vista. Dice un viejo refrán que lo que está a la vista no necesita espejuelo. Y quienes vieron de entrada la fotografía que pusimos de Danilo Medina y Gonzalo Castillo en un abrazo afectuoso, cariñoso, amistoso. Ese abrazo fue en la proclamación de Gonzalo Castillo como candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana en el proceso electoral del 2020. Recientemente, en una entrevista concedida a un importante programa radial, el expresidente de la República dijo que fue imparcial y que él no tuvo ningún tipo de influencia para que Gonzalo Castillo sea el candidato del PLD. Es mucha mentira. Y así han salido a decirlo diferentes dirigentes políticos del PLD que ya no están, que fueron del PLD, que ya están fuera de esa organización política. Como por ejemplo el caso de Carlos Amarante Baré. Dijo Carlos Amarante Baré que la señal fue clara desde el principio, cuando Danilo instó e invitó a los precandidatos Reinaldo Pared Pérez, Domínguez Brito, Radamés Segura, Carlos Amarante Baré, Leonel Fernández, entre otros. Pero en el caso no de Leonel, sino de los primeros mencionados, para que se lanzaran al ruedo político y comenzaran a hacer campaña tanto hacia afuera como hacia adentro de la organización política. Dejaron sus funciones al frente de la administración pública y tal y como ordenó Danilo, se fueron a realizar sus actividades políticas. Un año después, en medio de la efervescencia del proselitismo a lo interno del PLD, de buena a primera sale otro candidato, Gonzalo Castillo, que no había sido desde el principio los precandidatos que habían salido al ruedo político. Desde su integración se vio el favoritismo de Danilo Medina hacia Gonzalo Castillo. Él, dirigiendo el Ministerio de Obras Públicas, recibió miles de millones de pesos para realizar un programa de asfaltado a nivel nacional, así como favorecer a diferentes alcaldes en sus diferentes municipios y provincias para que pudieran gestionar, asfaltar muchas de las calles que no estaban terminadas o que necesitaban asfalto. Desde ahí comenzaron las contradicciones entre los precandidatos Reinaldo Pared Pérez, Carlos Amarante Baré, Radamés Segura, Domínguez Brito, entre otros, porque entendían y se veía a leguas el favoritismo y la apuesta del gobierno a favor del candidato de Danilo Medina. Y ese candidato era Gonzalo Castillo. A tal punto llegaron que Reinaldo Pared Pérez tuvo que retirar su candidatura, diciendo que no estaban las condiciones y que era una competencia desigual
del ministro de Obras Públicas en contra de ellos, y más con el favoritismo del presidente de la República, Danilo Medina. Como ustedes pueden ver, para nadie fue un secreto el favoritismo observado dentro del proceso por Danilo Medina. Ahora quiere desmentirlo. Ahora quiere decir que él fue imparcial. Y todos sabemos que, como dice el dicho, lo que está a la vista no necesita espejuelo. Puso el gobierno a su favor. Por eso en todas las encuestas ganó Gonzalo Castillo en contra de los pocos candidatos que quedaron. Se impuso Gonzalo Castillo como el candidato del gobierno, como el candidato del presidente, para competir con el expresidente de la República y líder del PLD en ese momento, Leonel Fernández. Todas las encuestas colocaban a Leonel Fernández como el favorito de las bases del PLD. Y esto no era al azar, porque Leonel había llevado 3 veces al poder al Partido de la Liberación Dominicana, con gran arraigo y un cariño inmensurable de parte de la militancia del Partido Morado. Después de Juan Bosch, Leonel se convirtió en el líder indiscutible del Partido de la Liberación Dominicana. Se preparó la convención interna del PLD, una convención donde todas las encuestas daban como favorito a Leonel Fernández. Pero hubo, como se sabe, un fraude organizado desde el poder. Un fraude que en definitivamente llevó a la derrota al PLD en el proceso electoral del 2020, luego que el expresidente de la República, Leonel Fernández, alegó un fraude desde el poder y renunció a dicho partido. Se dividió el PLD y se impuso Gonzalo Castillo. Y tal y como hizo con los precandidatos Danilo Medina, lo hizo con Gonzalo Castillo, preparando una convención amañada. El proceso electoral del 2020 dejó al PLD fuera del poder, dividido y con la mancha indeleble de la corrupción. O sea, que lo que acaba de decir recientemente en esa importante entrevista difundida a través de los diferentes medios de comunicación y las plataformas digitales, deja a Danilo Medina muy mal parado. Porque para muestra basta un botón. Las imágenes, las fotografías que hemos podido ver después de la proclamación de Gonzalo hablan por sí solas. Se dice que una fotografía, que una imagen vale más que 1000 palabras. Y quienes pueden ver la imagen ven lo satisfecho, lo contento, lo orgulloso que se sentía Danilo Medina cuando proclamó a Gonzalo Castillo en contra de Leonel Fernández y los demás precandidatos. Y en esa misma entrevista dijo que si hubiese sido Gonzalo Castillo el candidato del 2024, la historia del PLD hubiese sido otra. Con los últimos errores en los últimos años cometidos por el Partido de la Liberación Dominicana y su dirección política a la cabeza con Danilo Medina,
hemos visto descrecer de manera vertiginosa lo que fue la obra maestra del profesor Juan Bosch. En menos de 8 años, el Partido de la Liberación Dominicana obtuvo una rebaja sustancial de los resultados en los últimos procesos electorales. Apenas obtuvo ahora en el 2024 un 10% con su candidato presidencial. Como ustedes pueden ver, amigos que nos ven, amigos que nos escuchan, comenzó la debacle, la desgracia del PLD, después que Danilo Medina, como no pudo ser él el candidato del 2020, aunque luchó a brazo torcido para imponerse como el candidato del 2020, no pudo, porque la Constitución se lo impedía y no pudo modificarla. Y al no poder modificarla, impuso a Gonzalo Castillo, un candidato sin formación política y sin arraigo a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Aunque diga lo contrario, Gonzalo Castillo fue su candidato preferido e impuesto en las primarias y luego en el proceso convencional entre Leonel y Gonzalo Castillo. Que nadie se llame a engaño. Lo que está a la vista no necesita espejuelo. Gracias por haber estado con nosotros. Seguimos en comunicación.